reanuda la realización de esta audiencia de preparación de juicio oral en el RIT 4774-2020. Respecto de las comparecencias, entonces, visualmente se constata la presencia de todos los intervinientes. Hay un escrito pendiente de resolución en la causa y que consiste en una delegación de poder. Abogada, doña Camila. Muchas gracias, magistrado. Comparece abogada Camila Andrea Cáceres Fredes, cédula identidad 18.297.366-1, con domicilio, forma de notificación que constan en el proceso, en virtud de delegación de poder realizada con fecha 26 de agosto del año 2021 por el abogado patrocinante de la por la imputada Melissa Palma Valdés, en su defensa privada. El abogado Andrés Roldán Rivera me realizó dicha delegación, la cual se encuentra suscrita con firma electrónica simple de ambos a través de oficina judicial virtual. Solicito. Efectivamente lo tengo a la vista, lo proveo, téngase presente. Le pregunto igualmente respecto de la autoapertura que hay que dictar, si la informamos a usted conjuntamente con el abogado que le delega, o es solo para los efectos de esta audiencia. Solo para los efectos de esta audiencia, su señoría. Ya, ello para mayor claridad entonces se establece de esa manera. Continuamos con la realización de esta preparación. Quedamos ya en la etapa de verificar las medidas cautelares que están decretadas en la causa, así como revisar una de ellas que se encontraba pendiente en relación a la defensa de don Claudio Riveros Canales. Bueno, se hace presente que está conectada a la periodista, la misma resolución que ya dictamos respecto a las medidas de publicidad y con las restricciones señaladas. Antes de dar la palabra entonces al señor Ardiles, ¿hay alguien que quiera señalar algo a que demos continuación directamente? ¿No? Magistrado, sí, respecto de las medidas cautelares se debe hacer presente que el día 4 de agosto del año en curso, en un juzgado de garantía de Quilpué, causa RIT 3852 del 2018, se condenó a mi representada por delito, encontrándose cumpliendo actualmente una sanción, dicha resolución, dicha sentencia, efectivamente, y por lo tanto, para efecto del cómputo de la prisión preventiva y de los abonos que correspondan, se debe tener presente que se deben considerar un año, un mes y 7 días, o sea, 403 días en total. Bien, sí, en los márgenes, digamos, ella fue detenida en particular el 20 de julio de 2020 y tengo presente yo la resolución a la que usted alude y que dice relación con la suspensión de la prisión preventiva. Ella efectivamente está suspendida su prisión preventiva. Bueno, hago presente previo para todos, ya tenemos clara la situación de doña Melissa, la de don Renato, en detención el 18 de agosto de 2020, se establece su prisión preventiva el 19 de agosto de 2020. Responde a aquella efectuada el 10 de mayo del 2021 y que la revisó la Ilustrísima Corte de Apelaciones el 17 de mayo de 2021. Respecto a Víctor Gutiérrez Londoño, en este caso él fue detenido el 20 de mayo de 2020 y se quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva el 21 de mayo de 2020. Última revisión el 9 de junio de 2021. Estamos pendientes con la revisión por plazo que fijó el tribunal en su oportunidad y que se fue postergando aquella revisión de don Claudio Riveros Canales, quien fue detenido el 20 de julio de 2020 y después se dispuso su prisión preventiva en la audiencia respectiva. Entonces tiene la palabra el defensor Ardiles. Gracias, señoría. Nosotros vamos a revisar la medida cautelar que empecé sobre mi representado, prisión preventiva. No voy a repetir cuáles son básicamente los argumentos de la defensa en este caso, y me voy a centrar en cuáles van a ser mis argumentos para dar cuenta de una variación de las medidas cautelares, señoría. En ese sentido,
hay que hacer presente básicamente algunos nuevos antecedentes. Los nuevos antecedentes son precisamente los que ya detallé en la preparación de juicio, que tienen que ver con ciertas circunstancias, ¿cierto?, respecto de la declaración, pero también ciertas capturas telefónicas que dan cuenta de conversaciones entre los oficiales que estaban a cargo de la investigación de este caso, en este caso los señores Miguel Vera Codelia y el señor Pablo Campo, con mi representado durante la etapa de investigación de la misma, momentos antes, digamos, o tiempo anterior a que se llegara al paradero del señor Víctor Gutiérrez, quien se indica finalmente como autor material de estos hechos. En ese contexto, su señoría, yo quiero plantearle básicamente una premisa general que puede ser solucionada bajo dos respuestas silogísticas, por decirlo así. Una, tener en cuenta la tesis de la defensa y se soluciona mediante la tesis de esta defensa, es decir, en la materia probatoria que nace de las declaraciones del señor Claudio Riveros está condenada y que por tanto no puede ser utilizado esos medios probatorios, o la segunda hipótesis, que es la que ha tenido el Tribunal de Garantía en esta audiencia, digamos, que ha durado durante varios días. Eso es que esa prueba, si es posible de valorar, y si es posible, y es legítima, y por tanto, básicamente lo que hay que entender allí es si efectivamente eso existe o no, una, digamos, colaboración sustancial, y qué tipo de colaboración sustancial es. Es decir, bajo esa perspectiva y bajo esa mirada, hay que determinar la medida cautelar de la prisión. En la primera, su señoría, no me voy a extender porque eso ha sido parte de la alegación, ¿cierto?, de la preparación de juicio y de la exclusión de prueba de esta parte, en la cual se señala básicamente que existen elementos, ¿cierto?, por parte de infracciones de garantías fundamentales. Y esto es importante señalar, su señoría, porque de alguna manera, no sé si se confundió el argumento, ¿se puede silenciar el locutorio, por favor? Sí, sí, por favor. Efectivamente, ya es mucho el ruido. Si pueden silenciarlo, por favor, señor ya. Muchas gracias. No. Lo que señalaba era básicamente la infracción de garantías que se habría cometido finalmente por los funcionarios de policía a cargo de la investigación. Nunca se ha señalado que aquí hay una infracción de garantías fundamentales del fiscal instructor, ni nada por el estilo. La infracción viene dada precisamente, y lo que se señala aquí es por parte de la policía de investigación a cargo del procedimiento. Eso en primer lugar, agregando algunos hechos ya a lo señalado en la preparación de juicio. En segundo lugar, su señoría, teniendo presente básicamente que son las condiciones en las cuales se da esa declaración de juicio las que nosotros consideramos ilegítimas, es decir, existe una concitación de carácter público, eso es innegable por parte de estos hechos y esta investigación, y en ese sentido, toda la materia, digamos, de policía estatal se aboca a la investigación de estos hechos. Nuestras condiciones, o nosotros no, lo que venimos señalando es que las condiciones en que se dieron esas declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones no fueron legítimas. Más allá de eso, no me voy a ahondar, bajo esa perspectiva creo que ha quedado claro durante la alegación hacia dónde va esa alegación en términos de que ese material probatorio no puede ser utilizado, y si no es posible de ser utilizado dentro del juicio, tampoco es posible de ser utilizado para argumentar o legitimar medidas cautelares. En ese sentido, es mi primera posición. Básicamente entendemos que bajo esa perspectiva, la medida cautelar, en la letra A del artículo 140, decae, y bajo esa circunstancia es necesaria imponer medidas cautelares de diferente instancia. Ahora, en el segundo capítulo, si nos ponemos dentro de la hipótesis ya señalada por las autoras y avalada de alguna manera por el tribunal en esta audiencia, lo cierto es que existe una colaboración que va más allá de la colaboración simplemente sustancial. No es algo que he dicho en la defensa, sino que simplemente ha sido el argumento precisamente para señalar que no existe legitimidad al momento de prestar estas declaraciones. Ahora, eso estaba antes de la carpeta, sí, precisamente, son parte de las declaraciones y no constituyen un nuevo antecedente. Sin embargo, su señoría, capturas que dan cuenta de diligencias de investigación y comunicaciones que se estaban dando precisamente entre mi representado y
los funcionarios a cargo del procedimiento. Es relevante, por cierto, determinar que no son simplemente declaraciones de don Claudio Rivera las que se dan en el contexto investigativo, sino que también existe una comunicación constante entre los funcionarios del procedimiento, los principales investigadores del caso, y don Claudio Rivera, destinadas precisamente a el descubrimiento del autor material de los hechos. Y esa circunstancia, su señoría, esa circunstancia que está, a nuestro juicio, calificada, no simplemente con 3 declaraciones en momentos distintos, antes de que el imputado pasara detenido, antes de que tuviese algún contacto con un abogado defensor, eran no simplemente declaraciones, sino un constante comunicación entre mi representante y la Policía de Investigaciones. Constante, digamos, comunicación que da con el paradero del autor material. Y esa circunstancia, su señoría, también hay que calificarla en términos de lo que ocurrió el día 19 de mayo del año 2020. Mi representado, como ya sabe su señoría, efectivamente, él entrega el arma material, respecto de la cual se hacen todas las pericias que aquí se han señalado, tanto las balísticas como la de comparación entre el material probatorio, digamos, entre lo que fue, digamos, la munición disparada y también, digamos, el arma. Además, las ropas, respecto de las cuales se generan pericias, etcétera, etcétera. Estas circunstancias, su señoría, a nuestro juicio, es importante para calificar, de alguna manera, en que mi representado se presenta a este juicio. En ese sentido, su señoría, hay que determinar la necesidad de cautela del artículo 140 en relación a la actitud antes de que mi imputado, mi representado, estuviese privado de libertad por esta causa. Antes de que mi representado estuviese privado de libertad en esta causa, 2 meses antes, él estuvo en libertad, apercibido por el artículo. Con las diligencias de investigación, sin, como ya hemos señalado, sin contar con un abogado defensor, pero cooperando, sin realizar durante ningún periodo de ese tiempo ningún delito o ningún hecho que pudiese sopesarse como un hecho de peligro para la seguridad de la sociedad. Entonces, bajo esa perspectiva, si nosotros analizamos y hacemos una prognosis de ese comportamiento en la cual él estaba en libertad, investigado por estos hechos durante 2 meses, y luego se hace una prognosis de pena, ¿qué ocurrirá, cierto, si antes del juicio el imputado queda en libertad y efectivamente puede gozar de una medida cautelar de menor intensidad que la de prisión preventiva? Uno pudiese decir, efectivamente, esta persona cuando no tenía ninguna medida cautelar no cometió ningún delito, no impuso ninguna muralla para que se entorpeciera el procedimiento, se entorpeciera la investigación. No hay ningún elemento del artículo 140 para calificar que la conducta durante la investigación de don Claudio Riveros sea tentatoria contra el peligro procesal o el peligro de fuga o peligro para la seguridad de la sociedad. Y bajo esa perspectiva, su señoría, nosotros entendemos que decae la necesidad de cautela de don Claudio Rivera. Nosotros proponemos que un arresto domiciliario total puede completamente satisfacer estas medidas o estas necesidades del proceso. ¿Por qué? Porque por una parte va a estar custodiado finalmente en un domicilio. Por otra parte, es posible determinar, ¿cierto?, que bajo esa perspectiva no va a haber peligro de fuga, y bajo esa perspectiva, su señoría, no habría ningún tipo de peligro de carácter procesal, puesto que ya ha cesado la investigación. No es posible el día de hoy determinar, ¿cierto?, que hubiese algún tipo de peligro procesal por parte de mi representado. Por último, hacer presente, su señoría, que cualquier temor, su señoría, que pudiese ser de que don Claudio Riveros o esta defensa estuviesen de alguna manera orquestados, titereteados, ¿cierto?, por la defensa de otro imputado en esta causa, eso no tiene fundamento. De hecho, su señoría, mi representado centro penitenciario precisamente por los peligros que él
o sobre su seguridad física y sobre su vida, representaron cuando él quedó privado de libertad en la cárcel de Valparaíso. Entonces, bajo esa perspectiva, no existe ningún elemento que nos pueda hacer presente de que haya un peligro, digamos, procesal. Último, su señoría, simplemente para hacer sobre este punto, su señoría, si nosotros seguimos la lógica de que toda esta prueba es valorable, hay que entender que él está siendo acusado, ¿cierto? Ya no voy a repetir, ¿cierto? A homicidio simple en calidad de cómplice respecto de el porte del arma y la receptación. Nosotros, su señoría, creemos que lo cierto es que de ser condenado esa imputación, la imputación que va a prevalecer, que va a pervivir, simplemente es el del porte del arma. No existe un fundamento más o menos legal, doctrinario, para entender que dentro de un porte de arma de aspecto de un arma robada, también se vaya a condenar por una receptación. Lo cierto es que en ese sentido entendemos que la jurisprudencia está de alguna manera conforme en que efectivamente por un principio, digamos, de consunción, es el porte del arma la que va a pervivir. Y respecto de ese porte, también es señalable entender, su señoría, que mi representado actuó conforme a una causal de justificación. Básicamente él entrega esta arma por celo de la justicia. Si entramos en la lógica que se ha sido señalada en esta segunda hipótesis, ¿cierto?, en que todo esto es valorable, él entrega esa arma, entregando esa arma, que no tenía por qué entregarla, entregándola por celo de la justicia. Bajo esa perspectiva hay una tesis, ¿cierto?, que pudiese entenderse como una tesis exculpatoria respecto de esa imputación. En ese sentido, sus señorías, que nosotros entendemos que la medida cautelar de prisión preventiva se torna desproporcionada y, por tanto, solicitamos que se modifique por la de arresto domiciliario total. Bien, traslado fiscal. Gracias, magistrado. Lo que se le escuchó al colega Ernesto Ardiles hoy es lo mismo que se había escuchado en audiencias de revisión de prisión preventiva anteriores. La diferencia es que estas alegaciones las hace en el marco de la audiencia de preparación de juicio oral, en la que Claudio Riveros está acusado y no formalizado, y que en definitiva pretende su señoría hacer una mezcla de colores entre el blanco y el negro. El negro, su señoría, es finalmente que Claudio Riveros no tenía o tenía muy poca comprensión de los actos que en definitiva ejecutó una vez que es contactado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, y de ahí en adelante debiera derivarse, su señoría, una poca o nula comprensión de todo lo que hizo, en definitiva, pero que luego se transforma en color blanco para el defensor Néstor Ardiles, en definitiva diciendo que todo lo que hizo, lo hizo de forma consciente, lo hizo en conocimiento precisamente de las actuaciones, de las implicaciones y de las consecuencias que ello conllevaba. Esto es volver a la unidad policial, llevar consigo el arma de fuego, entregarla de forma voluntaria, estar de forma permanente y a plena disposición y cooperación de los funcionarios de la policía. Cuando en realidad, bueno, él hace fundar, su señoría, el nuevo antecedente en estas capturas, pero cuando no olvidar que a consulta precisamente de qué fechas eran esas capturas, no hubo fechas, y respecto de qué teléfonos se emanaban esos contactos, tampoco hubo información. En definitiva, todo lo que dice relación con los argumentos de la defensa de Riveros en la primera parte de sus alegaciones forman parte de un razonamiento que tendrá que ser valorado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Y lo que dice relación con la segunda parte, ahora, como digo, en esta especie de conducta completamente consciente y en conocimiento de todo lo que está haciendo y de las consecuencias que ello le puede significar, también va a tener que ser valorado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Porque, en definitiva, los elementos que se tuvo en vista, su señoría, al momento de decretar la prisión preventiva de Claudio Riveros, precisamente fueron todas las comunicaciones que, en definitiva, mantuvo
Riveros con Gutiérrez Londoño, y que en definitiva llevaron a que estas dos personas, tanto Riveros como Gutiérrez, se pusieran en contacto. A lo menos, el homicidio fue un día lunes, su señoría, a lo menos un día sábado, para que luego el día domingo, precisamente Riveros, utilizando el vehículo para el cual precisamente estaba destinado el transporte de personas, transportara de forma sucesiva, domingo el reconocimiento, lunes precisamente la ejecución material del homicidio a Víctor Gutiérrez. Y esas comunicaciones, su señoría, ese contacto y esas comunicaciones están dadas por la multiplicidad de antecedentes que existen en declaraciones de distintas personas respecto del conocimiento, del contacto que me dio para que los dos se conocieran, de las tratativas que se realizaron para el transporte de Gutiérrez, para la concreción, la ejecución de este, como digo, en días consecutivos, domingo, lunes, y en cada una de las ocasiones siempre Rivero, su señoría, concurrió tanto a buscar a Gutiérrez como a dejar a Gutiérrez. Y desde esa perspectiva, hay toda, como digo, toda forma parte de los hechos de la acusación, forma parte de los medios probatorios del Ministerio Público, las especies que efectivamente mantenía el acusado Riveros al momento de su primera concurrencia a la unidad policial, las especies que mantenía Riveros al momento de concurrencia, el arma de fuego, con distintas prendas de vestir, y que en definitiva su señoría determinaron, junto con otros antecedentes que se fueron sumando posteriormente, que la participación de Claudio Riveros estuviera completamente comprometida y se asilara precisamente en los ilícitos por los cuales fue acusado, los grados de desarrollo y participación de los mismos. Si ahora, porque la defensa de su señoría parte de ítems como absolutos. Primero, todo lo que realizó su defendido está viciado completamente por infracción de garantías fundamentales. Luego, todo lo que realizó Claudio Riveros con la policía ya no está viciado, porque en definitiva se trata de una cooperación, comillas, eficaz a los fines del procedimiento y de la investigación. Y esa situación de su señoría tendrá, como digo, que valorarse respectivamente por el Tribunal de Justicia en lo Penal. Y lo que resta, en definitiva, es que cada vez que se ha revisado la prisión preventiva de Claudio Riveros, cada vez, su señoría, los antecedentes cada vez se han mantenido, porque los antecedentes que lo involucran son precisamente aquellos que lo mantienen acusado por ilícitos de máxima gravedad, en este caso y fundamentalmente por su complicidad en el homicidio simple de Alejandro Correa y 2 delitos adicionales. En cualquier caso, su señoría, la resultante de las penas que se le impongan a Riveros son de cumplimiento efectivo, porque además la defensa no lo dijo, porque claramente eso es así. Riveros no tiene 11 número 6, su señoría, y mantiene condenas prescritas por microtráfico, entre otros delitos, hasta el año 2013. Y ello conlleva que, en definitiva, la defensa dice, ya no es necesario porque cesó la investigación, y eso yo no lo había escuchado, su señoría, es como decir, una vez que el Ministerio Público cierra la investigación, ya no se necesitan las medidas cautelares para los imputados. No se necesita que el imputado esté preso, por cuanto respecto de él ya se hicieron todas las diligencias necesarias. Y muy por el contrario, precisamente la diferencia entre las etapas de investigación es que mientras en la formalización, su señoría, y hasta antes del cierre, se requiere, como el caso de Riveros, mantener su privación de libertad, entre otras razones por considerarlo un peligro para la seguridad social y un peligro de fuga, con mayor razón la acusación que se formula en su contra y el próximo juicio oral al que se ve enfrentado, atendida las penas solicitadas por los delitos por los cuales ha sido acusado, llevan de suyo, su señoría, una privación de libertad absoluta que no tiene posibilidad
de ser modificada, ni aun cuando la defensa pretenda que nuevos antecedentes dicen relación con estas constancias, que además, su señoría, no son de fechas, por ejemplo, de fines del 2020 o del 2021, antes del cierre o con posterioridad al cierre, que hubiera variar significativamente la conducta de Riveros en relación con los policías, sino que estas conversaciones, si es que fueron hechas por Riveros, sin saber las fechas, en definitiva, y desde qué teléfonos, son preexistentes, su señoría, hasta antes incluso de la formalización de la investigación respecto a Riveros. Así que no son antecedentes nuevos, ni lo que ha señalado la defensa en cuanto a aquellos antecedentes que dicen relación con eventuales contactos con funcionarios de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, ni tampoco en relación con esta prueba ilícita respecto de aquellas obtenidas respecto y directamente de Claudio Riveros, porque todo aquello, su señoría, ya era preexistente y no hay ningún antecedente nuevo en ello y no hay ninguna sorpresa en ello para la defensa, porque ella ya lo ha reiterado respecto de la eventual infracción de garantías fundamentales, de lo que ello conlleva, en definitiva, si no la hubiera, la colaboración que implicaría, eso ya lo ha formulado su señoría la defensa y ese no es ningún antecedente nuevo, como tampoco lo es, como digo, estas capturas. Así que en definitiva, magistrado, la libertad de Riveros es y continúa siendo y lo sigue siendo con mayor razón a puertas de un juicio oral para un peligro para la seguridad de la sociedad, un peligro precisamente hay involucrado además de fuga, razones por las cuales solicito se mantenga la prisión preventiva en los mismos términos en los que ya fue decretada. Querellantes, entonces, ahora, don Juan Pablo. Magistrados adhieron los mismos términos planteados por el Ministerio Público. Bien, doña Paola. Sí, también adhieron los mismos términos que el Ministerio Público, magistrado. Bien, el tribunal se pronuncia entonces respecto de la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que afecta a don Claudio Esteban Riveros Canales. Primero, se reproducen las alegaciones de los intervinientes habiendo sido vertidas verbalmente en esta misma audiencia. Segundo, en relación al fondo de lo discutido, lo planteado por parte de la defensa. Primero, en relación a la prueba que ofrece la defensa en esta audiencia de preparación de juicio oral, lo cierto es que efectivamente el tribunal no puede proceder a una valoración de aquella en cuanto al fondo, tal como lo recoge en su alegación la misma defensa. Si bien se ha señalado o adelantado una teoría del caso de absolución ligada a entender entonces por parte de la defensa que existe una infracción de garantías fundamentales, y ello ha sido descartado en esta misma audiencia. En sesión anterior, obviamente, en que el tribunal estimó que el imputado ejerció legítimamente su derecho a prestar declaración, renunciando a los demás derechos que se señalaron. En atención a ello, entonces, o este antecedente no puede ser tenido en cuenta como una circunstancia favorable o que haga variar los presupuestos tenidos en cuenta al momento de establecerse la medida cautelar actualmente vigente, que es la prisión preventiva. En cuanto a la colaboración al esclarecimiento de los hechos, lo cierto es que efectivamente el tribunal, si bien no es el tribunal de fondo, visualiza que eventualmente puede ser reconocida aquella atenuante responsabilidad. Claramente el imputado, al ejercer su derecho a declarar, contribuye con la investigación desde sus inicios. De esta manera, entonces, estima que sí aquella alegación está presente, pero no está presente recién, sino que está presente también desde los inicios de la tramitación judicial incluso de esta causa, por lo que tampoco puede ser considerado como un antecedente nuevo que haga variar la necesidad de cautela adoptada en su oportunidad. De esta manera, que dice en relación con
que el delito de receptación finalmente no será condenado al subsumirse por la figura mayor, en este caso por el porte y tenencia ilegal del arma de fuego en cuestión. El tribunal, si bien comparte aquella alegación planteada por parte de la defensa, también implica considerar que subsisten respecto de aquel 2 delitos que tienen asignada en la ley pena de crimen, como es el homicidio simple de la persona de don Alejandro Correa y el porte ilegal de armas de fuego y municiones. En este sentido, entonces, el tribunal estima que ninguna de las circunstancias esgrimidas por parte de la defensa hacen variar las circunstancias tenidas en cuenta al momento de establecerse la medida cautelar de prisión preventiva. Por el contrario, entonces se ha formulado una acusación con cargos serios y que cuentan con una gran prueba en este sentido y que ha sido ya analizada en el desarrollo de esta audiencia. De esta manera, entonces, se resuelve que se rechaza la solicitud de la defensa y se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado Claudio Riveros Canales. Bien. Eso es todo, entonces ya estoy en condiciones de dar a conocer el auto de apertura. Les voy a pedir autorización, sí, ya, para proceder a una lectura resumida. Tiene el texto 30 páginas. Si me queda algún detalle, obviamente lo voy a revisar y se les va a comunicar con el acta de la audiencia del día de hoy ese documento a todos los intervinientes, ¿ya? Voy a proceder a leerlo de manera resumida. Tiene la fecha de hoy, obviamente, Viña del Mar, 27 de agosto de 2021. El primero, considerando, establece que se abra juicio oral ante el Tribunal Oral y lo Penal de Viña del Mar en los autos individualizándolos, para conocer la acusación estatal deducida por el fiscal presente en esta audiencia y en contra de los imputados, todos ya individualizados, y que rectificamos los nombres de los defensores al inicio de la audiencia. Así como también el domicilio de don Renato López, conforme también lo solicitó su defensa. Se establecen los hechos también han sido leídos en esta audiencia, hechos comunes con la acusación particular, y la calificación jurídica que atribuye en este caso el ente persecutor oficial respecto de cada uno de los imputados y los delitos en cuestión. Y posteriormente se señalan las circunstancias modificatorias de responsabilidad que se invocan solo respecto a don Renato López y Víctor Gutiérrez, y el requerimiento de penas respectivamente. Todo lo cual, entonces, fue expuesto al inicio de la audiencia. Un segundo, considerando de la resolución de la autoapertura, dice relación con que actuarán como querellantes particulares, que se mantienen bajo aquella calidad, quienes adoptaron actitudes procesales diversas frente a la acusación fiscal. Querellante don Claudio Mucio Saldes, representado por la abogada doña Paola Panes Rivas, adhirió a la acusación fiscal en idénticos términos. Un segundo punto señala que querellantes don Manuel José Custodio, don Carlos Ignacio y doña María Francisca, todos de apellido Correa, representados por el abogado don Juan Pablo Hermosilla Osorio y las abogadas Alejandra Parra Novoa, María de los Ángeles Parros Echeñique y Karen Soto Muñoz. Aquellas las tenía registradas, acá ha intervenido Karen y María de los Ángeles. Ahí le pregunto si mantenemos a Alejandra. No, sí. No, magistrado. ¿No? Usted igual había delegado poder, entonces informo solo a Karen y a María de los Ángeles. Perfecto. Gracias. Bien. Quienes presentaron entonces acusación particular, en relación a la acusación fiscal, presenta las particularidades que se anotan. Ahí en los hechos idénticos a los referidos, en cuanto a la calificación jurídica, grado, desarrollo y participación, acá se atribuye calidad de autor a don Renato López Fuentes, de conformidad a lo establecido en el artículo 15, número 2 del Código Penal, y en subsidio 15, número 1 y 15, número 3 del Código Penal. Respecto de los demás, misma calificación, grado, desarrollo, participación. Renato López y don Víctor Gutiérrez
Se señala entonces también las agravantes que invoca la querellante particular, como la del 12 número 5 del Código Penal, respecto de ambos acusados, don Renato López y Víctor Gutiérrez, premio o promesa remuneratoria sin perjuicio que concurre la premeditación como calificante. Es lo que señala, bueno, ahí se copió textual en base a la argumentación. Y además, la agravante del artículo 12, número 18, ejecutar el delito en la morada del ofendido. Finalmente, respecto de los acusados Claudio Riveros y Melissa Tapia, no invocó tampoco circunstancia alguna. A las penas requeridas, que también existe diferencia con la acusación fiscal, en relación a don Renato López Fuentes y Víctor Gutiérrez Londoño, también se establece la consideración por la cual solicitan respecto de aquellos la pena de presidio perpetuo calificado más las accesorias correspondientes. Respecto de los acusados Claudio Rivero y Melissa Palma, solicitan idénticas penas. Eso es lo que se establece entonces como diferencia. De todas maneras, bueno, tienen el plazo para, por si hubiera alguna omisión. Tercero, los domicilios y forma de notificación de los intervinientes que se encuentran incorporados en la carpeta judicial. Cuarto, los vicios formales fueron corregidos en la audiencia, no se plantearon excepciones de previo y especial pronunciamiento y los argumentos de la defensa se reservaron para la audiencia juicio oral sin perjuicio de haberse adelantado sucintamente conforme se señala más adelante. Quinto, que no se acordaron convenciones probatorias en este estadio procesal. Sexto, que no hay demanda civil que deba ser conocida por el tribunal de fondo. Séptimo, viene la prueba de cargo, que es común entonces entre el Ministerio Público y los acusadores particulares, detallada uno a uno. Ya nos pronunciamos respecto de aquello. De todas maneras, si existe algún tipo de omisión, obviamente está el plazo establecido en la ley. Luego vamos al octavo, se señaló entonces que la defensa del acusado Claudio Riveros Canales adelantó sucintamente su teoría del caso, sosteniendo que solicitará la absolución de su defendido fundada en la infracción de sus garantías fundamentales al no haber contado con abogado defensor, al prestar sus declaraciones policiales y en la falta de un consentimiento espontáneo. Y se señala también su prueba común e independiente. Acá, y aprovechando entonces, don Ernesto, usted o bien no señaló el domicilio de su perito o bien yo no lo registré. Le voy a pedir por favor que me lo pueda señalar. Sí, no lo voy a dejarlo con el domicilio, su señoría, de la Defensoría Penal Pública, Plaza Vergara 226, local, déjeme ver. El local 4, Ernesto, creo. Sí, local 4, eso. Con ese domicilio lo voy a dejar, Viña del Mar. No lo señalo entonces, ya, ahí lo anoto. Bien, gracias. Eso está entonces como su prueba independiente. Luego el noveno establece que la defensa del acusado, doña Melissa Palma Valdés, adelantó también resumidamente su teoría del caso, sosteniendo que solicitará la absolución de su defendida fundada en la falta de participación, toda vez que el día y al momento de los hechos se encontraba en un lugar diverso al de su ocurrencia, en la celebración del cumpleaños de su hermano menor. Y ahí se detalla entonces como prueba común toda la prueba de cargo y prueba propia la que señaló testimonial y dos medios de prueba y un set fotográfico. En el décimo, que la defensa del acusado Renato López Fuentes también adelantó resumidamente su teoría del caso, solicitará la absolución de su defendido, pues su representado no ha cometido el delito. Él es un empresario con diversas empresas que le permiten poseer gran movimiento y flujos habituales de recursos económicos, incluido dinero en efectivo. El móvil del crimen por el que se le pretende asociar es falso, pues en el causa civil existía una forma probable de término mediante el pago de 50 millones de pesos. Ha sido perjudicado al ser tratado como culpable y también económicamente al haberse cerrado unilateralmente las cuentas bancarias. También pues imparcial. Finalmente la Fiscalía no acreditará
Primero, que su representado decidió dar muerte a Alejandro Correa. Segundo, ejecutar acciones para la consecución de un arma de fuego. Tercero, que se contactó con un coimputado para dar muerte a la víctima. Cuarto, que una vez consumado el delito tomara contacto con otro imputado para pagarle. Luego viene el detalle de la prueba común, que hace suya, y de la prueba propia, obviamente, de esa parte. Magistrado, El 11º, dígame. disculpe si por haberle interrumpido, pero Sí. quisiera consultar si se incluyó en la prueba común de testimonial don Hernán Reinaldo Montenegro Villanueva, del 4.13, toda vez que yo lo estaba señalando como prueba propia y posteriormente fue corregido por parte del señor fiscal en el sentido que ya estaba señalado la acusación. Y no lo había mencionado como prueba común, pero yo dije que lo mantenía como prueba común. De allí que mi consulta es si fue incorporado como prueba común. Acá está, sí, como prueba común. Sí. Okay. Muchas gracias. Eso. No, nada, Gracias. no se preocupe. Bien, 11º, la defensa del acusado, don Víctor Gutiérrez Londoño, no hizo suya la prueba de cargo y no tiene prueba propia. Eso se plasmó, tampoco hubo un adelantamiento, obviamente, en atención a lo que comunico. Bueno, el 12º, que para la audiencia de juicio oral deberán ser citados todos los testigos y peritos bajo el apercibimiento del artículo 33 del Código Procesal Penal, en el caso que se haya señalado un domicilio íntegro y exacto u otra forma de emplazamiento, corriendo de parte de quien los presente los gastos de traslado, alimentación y alojamiento a la fecha de juicio oral, así como la indemnización por la pérdida de ingresos si la hubiera. El 13º hace alusión que para los eventuales fines de abono se deja constancia la privación de libertad, fueron sujetos a medida cautelar de detención y luego a la medida cautelar de prisión preventiva, que en cada caso corresponde y se detalla conforme también se dijo al inicio de la audiencia, que solo agregamos que la revisión de don Claudio Riveros Canales, o última revisión, es el día de hoy. Bueno. Ejecutoria de que esté esta resolución, dentro del plazo 48 horas siguiente, remítase al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar y queda a disposición del mismo las personas de los acusados. Quedan en este acto los intervinientes notificados sin perjuicio de remitir copia de la autoapertura de juicio oral y del acta de la audiencia vía correo electrónico. Anótese, regístrese, dese copia a los intervinientes que lo solicitaren bajo el RUC y RIT de conocimiento de los intervinientes y pronunciadas por esta juez Jessica Hidalgo Parra, juez suplente de este tribunal. Bien, hemos puesto término entonces a la audiencia de esta manera, van a ser notificados